Vamos a ver la palabra de Hechos 12, versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Hay un cardiólogo famoso en Estados Unidos. Él tenía como 80 años. Se jubiló y viene simplemente para descansar en la iglesia, en el hospital. Y a veces ve casos especiales del corazón. Yo un día entero estuve con el doctor. Varias cosas me pidió para que corra en la máquina de correr, pero barbaridades me pedía. Y yo hice conforme a como me decía, y a la noche me dijo: lo siento, yo no puedo resolver este caso. Es decir, tienes que morirte. Me decía eso. Bueno, me moriré. Me subí al avión, volví a Corea. Después de un tiempo, yo fui al retiro de verano. Ese camino de la arena, el que haya yo corrido bajo el sol, no podía llegar a creer eso. Un día en que pensé: me curé por completo en mi corazón. Al día siguiente me levanté, me puse unos tenis y empecé a correr sobre el campo. Y había comprado unos tenis bien ligeros para ir a África. Y cada madrugada yo corría. Y cuando volví a la casa, el colegio Sodaejeon está cerca de nuestra casa. Y son como 300 metros por ahí. Toda la manzana empecé a correr. Y era bien feliz cuando estaba empapado de sudor. No sé cómo me curé por completo. Yo veía, humanamente, esto es una desesperación. Era increíble cómo Dios iba trabajando de esta manera en Kimcheon. Yo fui a una casa con el sistema prepago pagando $200. Y el dueño de la casa había perdido su dinero apostando, hipotecó la casa en el banco y se escapó. Un día el gerente del banco vino a buscarme. Señor Parr, ¿usted sabe lo que le ha ocurrido a esta casa? Yo viéndose, discúlpeme. Esta casa ahora ya es casa del banco. Detalladamente, él me explicó. No había manera para poder recuperar ese dinero. A menudo venía el gerente y me decía que salga de la casa.
Un día yo salía para la campaña de Ego y el gerente vino junto a mí. Ay, señor Par, gerente, discúlpeme, no hay algo que le pueda decir. ¿Así? Yo me estoy yendo para Daegu. Vaya, me dijo. Yo fui. Y el gerente me seguía. Compré el ticket y el gerente compró conmigo y se sentó al lado mío y fuimos para Weiguan. Estando en ese estado tan difícil, el Señor que me decía en mi corazón, tú, ¿quién podrá resolver eso? Parecía que mi corazón me preguntaba, claro, el Señor debe hacerlo. Entonces, ¿por qué no has hablado acerca de mí? Así, sí. Señor gerente, no le he hablado hasta ahora yo a usted, pero detalladamente le he explicado esto. Por favor, espérenme, el Señor todavía no me da una respuesta. Señor Par, ¿hay un señor, un dueño ante usted? ¿Quién es? Es Dios. Así. Está bien. Yo me voy a bajar aquí y se bajó en Weiguan. Por favor, en medio de la oración, ore más con empeño y por favor resuélvame esto, me dijo. Tenía que conseguir dinero, conseguir casa y salir. No tenía ni un centavo. Todas las madrugadas me puse a orar ante el Señor. El Señor me decía en mi corazón, no solamente ore, sino que ve a buscar casa. Yo averigüé. Cerca de nuestra casa había una casa de segundo piso. Era espléndido, bueno para tener culto. ¿Cuánto es? Pregunté. Era $200 con el sistema prepago. No tenía ni $10. Y yo volví. Pasó meses. Cuando estaba en silencio, yo me puse a orar. Y me puse a orar ante el Señor. Pero tú, ¿qué te pareció aquella casa que viste? Y le dije, claro, es maravilloso, pero eso ya lo habrán comprado. Desayuné, fui y todavía seguía el cartel, se alquila. El Señor parece que desea darme esta casa. Abrí la puerta, entré, estaban los niños. ¿No están tus padres? No están. Salieron. Viene a la noche, me dijeron. Yo fui a la noche, me encontré con el señor de la casa. Y yo le dije al señor de la casa, soy el siervo de Dios. Vine para anunciar el evangelio del Señor en esta ciudad. Pero un ciudadano, yo le pagué $200 y alquilé su casa, pero no me devolvió el dinero, hipotecó la casa al banco y se escapó. Oré a Dios y Dios me dice que me dará esta casa. Eso es lo que siento, pero no tengo dinero. Espero que si desea darme, me lo dé. Es una locura, sea quien fuera lo que oiga esto. Pero él, cerrando los ojos, largo tiempo pensaba, calculaba. Luego abrió la boca. En este pueblo Chilla, soy anciano de la iglesia de Chilla. El Señor me ha dado un edificio tan bueno sobre la carretera. Si el siervo de Dios dice que lo va a usar, ¿cómo yo podría impedir esto? Úselo, me dijo. Realmente, ¿será que puedo creer esta palabra? Pero la hija del anciano estaba tocando el piano, estaba tocando el himno y sentía como que estaba en el cielo yo. Y largo tiempo hablamos y yo me levanté para decirle que me iba. El anciano que me dijo mirándome, entonces, ¿usted vendrá con las manos vacías? Entonces,
nos sentiremos como raros. No importa la cantidad. ¿Cuánto podría usted preparar? Sin darme cuenta, no quería hablar, pero en mis labios, de repente dije, $80. Ni recibió el permiso de mí. No tengo $80. ¿Cómo? De antemano, el anciano dijo, $80, perfecto. Adelante, bienvenido. Muchas gracias. Y volví a la casa. Fui en busca del gerente y le dije que nos mudaríamos y que reciba la casa. El gerente empezó a contar el dinero y me dio una cantidad en mi bolsillo. Tenía mucha duda, quería saber cuánto era. Y fui al callejón y estaban $10 en efectivo. Sentía mucho agradecimiento. Era como las 2 de la tarde. Vino una señora a buscarme. ¿Quién era ella anteriormente? Cuando quería conseguir una casa, habíamos hecho el contrato. Tuvimos un problema y tuvimos que cancelar. Y debíamos de conseguir $50 que pagamos por el contrato, pero decían, lleven este cubierto, lleven el armario en lugar de 50,000. Entonces, ay, no podré cobrar el dinero, dije, y me retiré. Ella trajo $40. Yo le voy a dar luego $10, me dijo ella. Ya tenía $50. Tenía un amigo a quien conocía. Escuché que estabas pasando por una dificultad. No tengo una buena situación para ayudarte, perdón, me dijo. Hace poco empecé mi negocio. Me queda $20. Úsalo, me dijo. Y cuando tengas una buena situación, págame. ¿Qué pasa? Si no puedes pagar, no importa. Era $70. No había pasado ni una semana. En ese momento, llamé a todos los hermanos que estaban trabajando con nosotros. Traigan todo el dinero que tengan. Todas las moneditas de 10 centavos lo trajeron y al final tuvimos $8 y tanto. Forcejeando, pudimos juntar $10 y así poder reunir $80. El día que me mudé, le dije a los hermanos para que hagan la mudanza y con la Biblia fui para predicar el Evangelio. Predicando el Evangelio. Yo quería volver a la casa y llovía muchísimo. Y la señora me dijo, no tengo paraguas, quédese más cuando acabe de llover. Vaya cuando termine de llover, me dijo ella. Sin darme cuenta le dije, no importa. Jesús también en el Monte de los Olivos, cuando caía lluvia, ¿cómo habrá estado? Le dije. Puse la Biblia dentro de mi regazo. Mojándome bajo la lluvia, caminé. Caía la lluvia a cántaros. Y le pregunté a Jesús. No tenía ni una habitación ni una casa en Jerusalén el Señor Jesús. Días como hoy cuando llovía, ¿cómo en dónde usted se escapó de la lluvia? Un ser como yo. Yo soy un don nadie, ¿por qué me da casa a mí? Llorando, yo caminé. Al comienzo, cuando vine a este barrio Socho y cuando me mudé por primera vez, había 4 habitaciones y había 2 baños. Si en Jerusalén hubiese casa como esta, 3 habitaciones, los discípulos podrían dormir haciendo un grupo de 4. Y será bueno que Jesús descanse en una habitación. Yo, si tuviese una casa como aquella casa, le daría a Jesús. ¿Cómo Jesús usted vivió en el mundo? ¿Por qué nos da a nosotros esta casa que somos un don nadie? Estaba demasiado agradecido al Señor.
Realmente la cuestión de la casa era bastante difícil para mí. Cuando nos mudamos, este Señor, este Dios está conmigo. Estaba muy agradecido. Fui a la base de comunicaciones. Hacíamos la comunicación. Durante 16 semanas recibí yo el entrenamiento del código Morse. Debíamos de estar en la base de comunicaciones de Daejeon. Comenzó a crecer la dimensión del colegio. Nos mudamos a Wonju. Fuimos de la primera promoción. Yo era de la promoción. Ahora, de la primera promoción, era el mayor de todos. Iba en busca de ellos a sus habitaciones. Ellos temblaban delante de mí. ¿Qué tal descansaron en el tren ustedes ayer? Sí. En silencio, calmado, háblenme. Y así consolando a ellos. No estén muy nerviosos, le decía. El reloj de este Ministerio de Defensa corre. Cuando sea el momento, ustedes saldrán de esta base. En el culto el domingo se reunían como 220 soldados. Yo era de la segunda categoría y el que predicaba, pero en la base del sargento. El coronel era el que predicaba, pero se reunían como 20, 30 apenas. Tanta gracia hay en ese estudio bíblico. Ahora predicaba el Evangelio a la gente que no conocía el Evangelio. Eran los compañeros que eran menores y yo hacía la formación de ellos. Y en esa base, acabando 16 semanas, yo debía de ir a otra base. Desde un mes atrás, Song Sun-jong, Kim Chang-won iban trabajando conmigo. Las veces que nos reuníamos, orábamos. Señor, uno de los tres, por favor, que quede en esta base para realizar la obra de la iglesia. Yo no tenía alguna manera para estar en esa base. De la calificación, el que tenga la mejor calificación del primero al quinto puesto podían quedarse, pero entre los 40, 8 eran personas que se dedicaban al código Morse en la sociedad. Por más que nos esforzábamos, no podíamos alcanzarle a ellos. Me gradué, miré mi calificación, estaba en el puesto 13º entre los 40. Máximo, uno debía estar entre los 5 mejores. Orábamos, pero a la vez pensábamos, ¿será posible esto? El día que terminábamos, el líder de la formación me ayudó bastante antes de graduarme para saludarle. Antes de que él vaya al trabajo, yo le esperé delante de la oficina. Y vino el oficial Pan, le saludé. Hoy salgo, me gradúo. Vine para saludarle porque quería agradecerle por la ayuda que me ha dado hasta ahora. Ahora, de segunda categoría, yo ascendí a la primera categoría. Cuando los del colegio de soldados se gradúan, son oficiales, pero nosotros cuando nos graduamos somos de la primera categoría. Soldado Park, un momento, me dijo. Sí, oficial. Yo quería enviarle a usted en la capital o en la base de Okukdong o en la base de Busan. Pero no quería dejarlo a usted, soldado Park. Esto será de gran ayuda si usted queda aquí. Queremos que usted esté en esta base. No esté triste por la decisión. Trabajemos juntos. Oficial, muchas gracias. Casi derramaba las lágrimas. Era algo imposible. No sé por qué él tuvo tanto interés hacia mí. Ya habíamos entrado al departamento. Estaban los oficiales que estaban ahora. Yo
Fui realmente el menor de todos porque entré en la última ocasión. Comúnmente cuando se hablan, le hablan ahora como animal, animal, pero no me decían así, bestia. No, usted terminó esto, no me tuteaba el oficial a mí. Entonces los otros soldados me decían, soldado Parr, haga esto, ¿podría hacerlo? ¿Podría hacer esto? Sí, sí, sí. Era el menor de todos, pero así viví yo. Estaba tan agradecido por este evangelio. Un día iba predicando y vino el comandante. El comandante no suele venir los domingos. Y yo, como titubeé, sigue con tu religión. Y yo continué predicando. Realmente estaba predicando delante del coronel. Estaba tan nervioso. ¿Te podría decir una cosa a ti? ¿Quién es él para que yo le impida? Él vino y yo le saludé. Ya acabamos la formación, le dije. Este comandante de la base, ¿qué me dijo a mí? Cuando fuimos a la altura Pengma para la batalla de la guerra 25 de junio, él estaba en el cargo de capitán. Un soldado en las alturas de Pengma. Ellos debían de tomar esa base y las alturas de Pengma. Está a la altura de Pengma y en el norte y en el sur de ambos lados es planicie. Y realmente esa posición es algo que ambas partes necesitan y en un mes, en 20 ocasiones cambia el líder de esas alturas. Ahora, los soldados del sur de Corea son bien buenos en la guerra de la mañana y los de Corea del Norte son buenos en la guerra nocturna. De mañana era nuestro y de noche era de Corea del Norte y peleaban así por aquella altura. Él recibió la orden de que debía tomar aquella altura. Pengma esperaba para que amanezca, pero él iba recorriendo y los soldados lloraban porque pensaban que mañana morirían tomando la altura de Pengma. Pensaban en su tierra natal y lloraban. El capitán tanto dolor sentía porque veían cómo aquellos jóvenes que eran como flores iban a morir. Y fue a un lugar y un soldado estaba agachado. ¿Tú qué haces? Sí, capitán, yo estoy orando. De repente se asustó. Existe lo que se llama oración. ¿Tú oraste por mí? Desde ahora voy a orar. Sí, ora. Luego el capitán ahora recorrió de nuevo, bueno, que sea cristianismo, o sea, al dios del mar, al budista, oren como fuese. Bien sabían aquellos soldados que mañana morirían. Ellos iban llorando y orando a la vez. Al día siguiente, ¡avancen!, dijo. Así, nunca él vio a soldados tan valientes como aquella ocasión. Esto es la fuerza de la religión. Tuvieron la menor cantidad de heridos y tomaron las alturas de Pengma. Desde ese momento, este oficial había quedado algo tan profundo acerca de lo que era la vida de fe. No había capellán, no había iglesia en nuestra base. Y tanto dolor él sentía por ese motivo. Pero yo estaba guiando el culto y se asustó en gran manera. Y el comandante de la base había ido. Yo fui para saludarle porque fui elegido para ir a Vietnam. Le saludo porque voy para Vietnam. ¿Tú vas para Vietnam? Sí, es así. ¡Ey, oficial! ¿Vas a sacar a él de la lista? Y el capitán me sacó. Cuando fui a la base, se asustó el capitán de la base. ¿Por qué no fuiste a Vietnam? Es que me dijeron que no vaya. ¿Tú qué relación tienes con el comandante? Solamente tengo relación de que él es oficial, yo soldado. Y tú, después de ello, siempre estaba cohibido por mí. Grandes y pequeñas
cosas me han surgido. Las veces que tenía dificultades delante de mí, Dios jamás me dio la espalda a mí. Cuando estaba enfermo el corazón, cuando estaba enfermo el estómago, cuando tenía que ir a Apcocton, cuando tenía que ir a la base, cuando estaba en Kimchon. Era imposible ante nuestra vista, era difícil. ¿Cómo hacemos? Dios resolvía todo. Cuando pensaba en ese Dios, estaba tan agradecido en gran manera. Un ser como yo, ¿qué soy para que se encuentre con el presidente? ¿Dios quién soy? Pero Dios trabajaba y yo estaba tan agradecido. Creo que en este año iré a Estados Unidos a menudo. En muchas iglesias ahora piden para realizar la campaña allí. Iré para realizar campaña en 3 iglesias. A menudo, creo que este año tendré que irme. Después de la campaña, esa iglesia cambia en gran manera. Y estoy tan agradecido. Cuando predico el Evangelio, de manera maravillosa, realmente se asombra la iglesia, los pastores se conmueven. Yo realicé una campaña en Estados Unidos, era una iglesia de 2,000 miembros. Terminé el culto de la mañana y estaba en el hotel y el pastor de la iglesia estaba en silla de ruedas y en su carro vino junto a mí. Pastor, para esta iglesia es su iglesia. Haga lo que desee. Oyendo el Evangelio se conmovieron en gran manera. El rey Herodes decidió matar a los cristianos. Mató a uno. Pero luego deseó matar a Pedro. Ahora vemos cómo guardan a Pedro, como 16 personas están aguardando a Pedro en la cárcel. Mañana viene a ser el día que le decapitan a Pedro. Pero ese día roncando iba durmiendo Pedro. El ángel, por más que le despertaba, no despertaba a él. Le había pegado los costados. De repente se despertó. Ahora se puso la ropa, se puso sus calzados. Automáticamente se abrió la puerta. Salió afuera. 16 personas que estaban divididas en 4 grupos y estaban aguardando a Pedro. Eran 4, pero más que sea 404 grupos, de 400 grupos, nadie puede impedir la obra que Dios realiza. Había muerto el hermano de Jacobo. Obviamente, Pedro estaba designado a que muera. Por más que sean 1,000, no 4 grupos de 4. Cuando Dios abre, nada es problema. Yo jamás intenté abrir la puerta a propósito, pero continuamente Dios abre las puertas ante nosotros y eso es increíble. Anteayer nosotros tuvimos la conferencia de prensa en el Hotel K. 1,500 personas vinieron. Muchos pastores participaron. Ese día, como durante 1 hora, prediqué el Evangelio. Ellos se asustaron en gran manera. Cuando veía el artículo que ellos escribieron, creo que toda la prensa de Corea lo ha escrito. Estaba agradecido a Dios. En adelante nosotros. Ahora hay tantas cosas que hacer en Corea. Estamos muy expectantes. Pedro está encarcelado. Ya llega la hora de morir. Es algo muy, muy interesante. Pedro salió. Fue
allí al aposento de Marcos. ¿Qué es el aposento de Marcos? La madre de Marcos, María. Ellos son bien millonarios. En el aposento estuvieron como 120 personas para orar durante días. Era como un lugar de reunión. Cuando habían ido, estaban orando. Tocó la puerta, salió la criada. Se asustó porque supo que era Pedro. Tenía que abrir la puerta, pero sin abrir la puerta, se asustó porque era Pedro y se regresó. ¿Cómo Pedro puede quedar libre? Absurdo. Es cierto. Y Pedro tocaba la puerta y salió. Ellos, ¿cuántos se habrán asustado cuando vieron que Pedro quedó libre? Madrugando, estaban orando por Pedro. Esa noche, Pedro vino caminando. ¿Cuántos se habrán asustado? Algo muy importante, tenemos dificultad cuando tenemos problemas. Siempre el Señor está con nosotros. Resuelve el problema, nos guía. Eso es increíble, maravilloso. Nosotros cuando tenemos dificultad, jamás Dios nos ha dado la espalda a nosotros. Yo, cuando fui por primera vez a Daegu, cuando trabajé en Kimcheon ocurrió lo mismo. Realmente en ese entonces era el punto que pensábamos que éramos los más pobres de Daegu. Pero dentro de las cosas que hacía, era cierto que había dificultad, era cierto que había sufrimiento, pero Dios estaba con nosotros. Jamás podíamos fracasar. El rey Herodes no es que simplemente lo va guardando. Son 4 de 4 grupos y 16 personas estaban vigilando a Pedro. Pero el ángel de Dios le saca. Se despertaron en la mañana, escándalo. Quería entrar a Pedro para matarlo, pero no estaba Pedro. Los soldados estaban fuera de la cárcel, pero cuando abrieron la cárcel, no estaba Pedro. Dios, ayer, hoy, por la eternidad, trabaja por nosotros. No se imaginan cuánto agradecimiento tenemos. No se puede expresar por las palabras. Imagínense. Ni me imaginé ir a Israel. Un día, alguien me envió un saludo de manera online de que me invitaba a Israel. ¿Qué es esto? Yo estoy transmitiendo en Rusia. En San Petersburgo de Rusia está siendo transmitido nuestra prédica. Mucha gente está oyendo. Durante años se está transmitiendo. Pero el pueblo de Israel había ido, ahora se fueron, ahora como refugio, pero fueron asesinados por Hitler en Alemania. Pero todos los que fueron a Rusia vivieron porque los rusos protegieron a los judíos. Por eso, mucha gente de Israel está en Rusia. Y muchos judíos hablan bien el ruso. Entonces, significa que muchos judíos están oyendo mi sermón. Fui a Israel y mi prédica se estaba transmitiendo. Y hubo mucha gente que me conocía a mí. Yo me encontré con el rabino. Hay 4 rabinos de Israel que están en un lugar bien alto. Ahora hay 2 categorías. Este era de una categoría bien generosa. Y yo durante 2 horas hablé acerca de la Biblia. Y
estaba muy agradecido. Este rabino también estaba bien feliz. Quería hablar mucho más. En julio tenemos planificado hacer el campamento mundial. Venga. No venga solo, venga con 10 personas más. Y le hablábamos acerca de la Biblia y ellos se asustaron en gran manera. Oyendo la palabra de la Biblia que le contaba. Claro, no tuvimos mucha conclusión, solamente platicamos. Pero otro rabino me vino a buscar a mí. Y tuvimos buenísimos momentos teniendo comunión. Ellos por completo abrieron su corazón. Cuando ahora hablemos más, podremos predicar más el Evangelio. Cuando pensamos cómo Dios trabajará, estamos tan agradecidos ante Dios, no podemos expresarlo únicamente por las palabras. El Señor Jesús, estando vivo en nosotros, trabaja. La vez pasada, en Mozambique, allí estaba la primera dama, el presidente también. Corea es uno de los mejores países que fabrica barco. El barco chino es mucho más barato, entonces van a China y realmente el negocio de los barcos en Corea no funcionaba tan bien. Pero alguien dijo que el barco hecho en China se descompuso en el Pacífico. Y de tan grande que era el barco, dice que no podían traer. Desde ese momento comenzó a subir la popularidad del barco de Corea. El matrimonio del presidente había venido para hacer ahora la ceremonia de nombramiento. Yo ni sabía eso. De repente, la primera dama me llamó que si podía venir al hotel de Busan. No sabía qué ocurría. Volando en carro, yo fui. La primera dama preparó una habitación especial y me estaba esperando a mí. Y allí ahora los de la seguridad habían visto mi identidad y me habían hecho el control. Después de la ceremonia de 30 minutos, ella vino para verme. Ella habló acerca de la formación del desarrollo del intelecto. Justamente, mi nuera creció en Brasil. En ese lugar hablaban el portugués. Y la hermana de mi nuera estaba en Corea y la llevé para que me traduzca. La primera dama parecía muy ocupada ese día y me dijo, en octubre escuché que usted vendría al sur de África. Por favor, venga, vamos a vernos. Y nos despedimos concordando que en ese momento hablaríamos de cosas más claras. Fui hasta Israel. Ya estaba cerca de África. Como que me apenaba venir simplemente a Corea. Compré pues el avión, el ticket. Estaba el país llamado Malawi. El presidente de Malawi era presidente, pero era pastor. El consejero de pastores del presidente me llamó y tuvimos una videoconferencia. Pastor, ¿no desea encontrarse con el presidente? Sí, yo escuché. Sí me quiero encontrar, le dije. Que me preguntó si él podría organizar todo. Perfecto, le dije. Ya que el presidente de Malawi es pastor, todo eso se programó y yo determiné ir a Malawi. Luego, ¿qué ocurrió? En Zambia hemos construido el centro de la misión.
y acaba la construcción en este año. No podía ir simplemente de esa manera. Fui a Lesoto para encontrarme con el rey y luego está el pastor Chung Do-jun en Botswana, el presidente Botswana. Jamás nos imaginamos acerca de él. Pero yo iba a Eswatini, luego a Lesoto, luego Mozambique, Botswana. Estaba programado aquello, pero los organizadores dijeron que no teníamos tiempo jamás. Entonces fuimos con un avión a Eswatini y cambiamos a un avión privado. Era un avión de 17 asientos. Alguien prestó aquello. Era maravilloso. El avión es pequeño. A veces el asiento no es bueno. Tiene aquellas incomodidades. Pero íbamos de Eswatini a Lesoto. Comúnmente cuando nos subimos a un avión común, uno tiene que ir de Eswatini a Johannesburgo y de Johannesburgo a Eswatini. Solamente es un avión en un día. Y a la mañana partiendo de Eswatini, a la noche llegaríamos a Lesoto, pero nosotros cuando vinimos hasta Eswatini tuvimos el avión común, luego nos subimos al avión privado y en 1 hora y media ya llegamos a Lesoto. Teníamos que encontrarnos en la noche, pero nos encontramos en la mañana. Nos encontramos con el rey, luego con el primer ministro y ahora 15 acres nos daría de terreno y hicimos nosotros la ceremonia de inauguración con el primer ministro. Luego decidimos ir a Botswana. El presidente de Botswana bien sabía que yo estaba ocupado. El aeropuerto y el lugar donde está el presidente es bien lejos. El presidente vino cerca del aeropuerto, alquiló un hotel y allí deseó encontrarse conmigo. Ya que era un invitado del presidente, el gobierno se encargó de seguridad y también me habían preparado un carro y podía andar de manera bien cómoda. Y junto con el presidente me senté, empezamos a hablar. El presidente por completo abrió su corazón. Verdaderamente el presidente, si no hubiese estado ocupado, que realmente estando durante días allí, quería platicar con él. El IYF que se encuentra allí, prestando un gran salón. Pensábamos que solamente había jóvenes, pero pastores comunes, como más de 1000 pastores, se reunieron allí. Por lo cual, continuamente yo realicé campaña evangelística y acerca del desarrollo intelecto hablamos. Dios, en gran manera maravillosa, nos está guiando a nosotros. Dios, verdaderamente, es porque no creemos dentro de nosotros. Dios va trabajando día tras día para trabajar. Si estamos cerca de Dios, yo le he dicho aquello. No sé cómo será después ahora del corona, pero ahora tenemos las mascarillas todavía. Hay algo que quisiera pedirle a los miembros de la iglesia. Sería bueno que una vez al día vengan a la iglesia, porque el salón de culto está vacío, estando en el asiento, solo, teniendo comunión, oración ante el Señor. No importa que sea 10 minutos, 30 minutos, 1 hora. No importa que sea todo el día.
pasaje, gastarán un poquito, estarán un poquito ocupados, pero en algunas ocasiones vengan todos los días, estén sentados en el asiento y espero que tengan ese momento de orar delante del Señor. Ese momento, no sé cuánto tiempo le va a sacar a ustedes. En ese momento, si Dios le ayuda a ustedes, será mucho más bendito que trabajen todo el día. Pastor Oxupar ahora va a la campaña. Por favor, pueden orar a Dios. Manifiéstese en esa campaña. Es distinto a que oren en la casa, cuando vienen al salón de culto a orar por el futuro de sus hijos, pensando en unas ocasiones, recordando, vamos a orar a Dios. También en la vejez, ¿qué tipo de vejez desean llevar? Orando, pidiendo a Dios. Cuando venga la enfermedad, ¿cómo podremos vencer aquello? Y si tienen el momento para orar, la vida de fe de ustedes será mucho más estable. ¿Y qué es lo que yo siento viviendo con el Señor hasta ahora? He pasado mucha dificultad, pero en cada momento siempre Dios de antemano lo iba preparando. Estas cosas que van ocurriendo ahora son cosas que uno se asombra en gran manera. En el Hotel K tuvimos la reunión el jueves. Los pastores de la iglesia pública vinieron como más de 1.500 personas de la prensa y de la iglesia pública. Pusimos 1.000 asientos, faltaba asiento. Tuvimos que poner más sillas. Delante de Dios hemos estado muy agradecidos. Ellos iban testificando cómo recibieron la salvación. Yo predicaba el Evangelio. Todos ellos abrieron las puertas. Y de la prensa, de miles de prensa, exactamente, han escrito el artículo acerca de nosotros, personas que han participado allí. Ahora ya no llegan a creer de que somos secta. Bien saben que somos una iglesia que predicamos el Evangelio verdadero de Dios. Dios dentro de nosotros, a nivel del mundo entero, abre las puertas. Yo verdaderamente, cuando me comparo con la gente de mi edad, yo debería estar en el nivel más bajo. El que me encuentre con el presidente, el que me encuentre con un rabino, el que vaya al exterior, el que vaya al parlamento, el que vaya a Israel y el que haga un tratado de convenio. Estoy haciendo aquellas cosas. Vamos a subirnos en el barco en el mar de Galilea y poniendo en el medio del mar. Todos oigan, pastores, miembros del coro, delante de todos ellos prediqué la palabra. En ese momento sentía como que era como Pedro, Jesús estaba en el barco y pastores de nuestra misión, el pastor Chang Juyon, yendo al interior, él iba explicando de manera detallada. Ahora, pasado miles de años, ese es el lugar, el interior, pero sentíamos como que Jesús estaba vivo allí. En adelante, queremos ahora erigir 2 iglesias más en Israel, uno en Galilea y luego uno en la región del sur. Y en otoño, yendo allá, queremos hacer la cantata. Estamos demasiado agradecidos. Dios, caminos que ni nos imaginamos, Él va abriendo. A menudo digo, Señor, ¿por qué usted usa a un ser como yo? Tengo un mal carácter, soy un ser ignorante, pero Dios abre las puertas ante mí y es bello. Ustedes, sea cual fuera el esfuerzo que tengan, el que Dios les ayude
Esto es incomparable. Si ustedes piensan en la familia, en su vejez, el trabajo, más que cualquier otra cosa, tienen que tener momento para estar cerca de Dios. Mínimo una vez al día, viniendo a la iglesia, cada hora, o si no, 30 minutos, 10 minutos. Quiero que vengan aquí y que puedan hablar acerca del futuro con Dios, que puedan pensar por el camino que le llega a su hijo y que oren por la iglesia, por la familia. Todos queremos realizar eso. Los que no tengan tiempo, es cierto, los que tienen trabajo será difícil. O si no, vengan después del trabajo o vengan antes de ir al trabajo, en silencio, con Dios. Ahora discutiendo con Dios por el futuro, por su hijo y todos los miembros de su familia. Si todo marcha conforme a Dios, no habrá algo más bendito que ello. Yo tengo convicción de ello. Ahora, el hermano Jacobo fue asesinado por Herodes y los judíos estaban felices. Y Herodes, viendo eso, trató de matar a Pedro. 4 grupos de 4 personas. Ahora había asegurado las puertas, pero a la mañana, cuando dijeron para traer a Pedro, abriendo las puertas, realmente toda la puerta seguía igual. Los 16 seguían de igual manera, pero Pedro estaba ausente. ¿Por qué? Porque Dios nos ayuda. Humanamente uno debería pensar que Pedro murió. Pero cuando fue al aposento de Marcos, realmente Pedro cuando fue, estaban orando de noche. Era algo de tanta gracia, capacidad, sabiduría, dinero de ustedes. No viene a ser eso. La fe de creer en Dios. Deseamos que crezca mucho más. Sea lo que fuera lo que les surja, que sea posible por Dios, aquella vida, si se logra mediante ustedes, de manera maravillosa Dios obrará. No podemos expresarlo únicamente por las palabras. El coro Gracia viniendo realizó el evento el domingo pasado. Lo hicimos el miércoles en Daejeon, luego lo hicimos en Incheon, ayer lo hicimos en Gangbuk. Era conmovedor. Los hermanos de Corea habían llenado el lugar. Dios a nosotros nos ha permitido a este coro gracias y le agradecemos. Una hermana vino a testificar cómo recibió la salvación. Señor, gracias porque usted ha salvado a aquella hermana. A cada uno de los hermanos y hermanas le ha salvado el Señor. El diablo tiene oportunidad para que ustedes aparten de la iglesia, caigan al mundo, abran los ojos ahora hacia las cosas humanas y vivan conforme a la sabiduría del hombre. El sabio, más que elegir las cosas del hombre, estando expectante en las cosas de Dios. Esa persona sabia es las personas que se inclinan a las cosas de Dios. Vivamos por el Evangelio de Jesús. Y vivamos por el Evangelio en esta nación. Más que obrar para las cosas de ustedes, es mucho más importante lo de Dios. Ahora todos los hermanos de la iglesia Cana, más que su vida, piensen en el Señor, piensen en la iglesia. Entonces todo lo que ustedes deben hacer, si Dios se pone en lugar de ustedes, más que cualquier otra cosa, no hay algo más bello que eso. Confío en ello. Por lo cual, señores, Pedro, por más que sea atrapado por 4 hombres de 4 grupos, no es que deje de haber cosas como esta en nosotros, pero por Dios vencemos todo.
y nuestra familia, nuestra vejez, nuestros niños, nuestro futuro, para que todos vivamos por Dios, más que cosas humanas. Ahora, si ponemos los ojos en Dios, en gran manera, será bendito. Mi hija está conduciendo el coro, gracias. Cuando mi hija crecía, a ella le encantaba la música. No tenía dinero para enviarle a la carrera de música y no le envié. Mi hija, después de que tuvo 30, fue al Conservatorio de San Petersburgo de Rusia. Ahora, ella fue formada allí. La tesis doctoral de ella era buenísimo. Entonces, en Rusia, dijeron que usarían esto para el sistema pedagógico de Rusia. Mi hija había hecho el coro por el Evangelio. Todas las personas que oyen el coro, gracias, cambian su corazón por Dios, sus hijos, que tengan un propósito por las cosas de Dios. La vida de ustedes también, cuando marcha así, una gracia ilimitada, una bendición que sobreabunde, estará en ustedes. Ahora adelante, una vez por día, vengan a la iglesia. No piensen que esto es un daño, es la bendición más grande. Sentado, piensen nada más en su futuro, en el futuro de sus hijos, problemas difíciles, el Evangelio, la iglesia. Discutan con el Señor. Entonces el Señor le pondrá un pensamiento a ustedes. Un pensamiento que no tenían le pondrán y serán guiados conforme a la palabra del Señor. Será mucho más bendito que cualquier otra cosa en la vida de ustedes. ¿Confían? Muchas gracias.